Hoy, cuando lleguen a su casa, abran el refrigerador porque Dios les tiene una sorpresa. Y vean ahí los jamones de esos grandes, completitos. Yo tenía un amigo cuando estaba en primaria que su papá compraba jamones completos y a mí me gustaba mucho el jamón. Y entonces yo le decía, oye, ¿puedo agarrar? Agarra lo que quieras. Y agarraba el cuchillo y agarraba unos pedazotes. Hasta que un día el Señor se enojó, oye, no agarres tanto. Digo, no, es que en esta casa hay mucho jamón. ¿Y cuántos ven que Dios les va a dar todo, todo? No vuelvas a decir esto. Bueno, yo cuando estaba en el Instituto Bíblico teníamos que ir a donde compras, al súper. Y comprábamos etiqueta amarilla. La etiqueta amarilla era lo más barato. Y siempre comprábamos etiqueta amarilla porque era para lo que nos alcanzaba. Y lo menciono porque Dios es fiel. En aquel entonces comprábamos con $20 y llenábamos el carrito más o menos un equivalente a $50. Llegaba yo con mi carrito y me ponía a orar antes de entrar al lugar donde se paga, donde está la maquinita. Antes la maquinita hacía un sonidito como de clink, clink. Le pedía a Dios, Señor, por favor, ayúdanos. Xochitl siempre me decía, es que debes de contar cuánto es. Le digo, no, porque si cuento cuánto es, no me va a alcanzar. Entonces, pues ya llegaba y la muchacha decía $20. Pues yo creo que me equivoqué. No se equivocó, no se equivocó. Así es. Y Dios siempre respaldó nuestra vida 2 años viviendo de milagro en milagro. Hoy llevamos 1 año. Ojalá experimentes milagros y sigas experimentando milagros y creas en el poder de Dios y en los milagros del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Rey por esos milagros que el Señor nos ha estado dando. Gracias a Dios. Bien, familia, pues hoy voy a hablar sobre un tema que es precisamente el tema que se trató en el Congreso de Puebla. Ustedes saben que nosotros estamos unidos a la organización de Puebla que se llama Amistad Cristiana y son muchísimas congregaciones representadas en el país y cada domingo se reúnen un poquito más de 50,000 personas. Así es de que nosotros estamos unidos juntos con ellos y dieron una serie de mensajes relacionados con la palabra inconmovible. Y yo quiero seguir en este tenor, ya que muchos no tuvieron la oportunidad de poder participar en este congreso, pero aquí se los traigo fresquecito, lleno de la presencia de Dios. La palabra inconmovible es inamovible, es algo que no se mueve, que no se deja mover por nada, que no cambia de ideas. Piensa en tu vida. Yo soy una persona inconmovible. A mí no me mueven de lo que creo, a mí no me mueven de lo que soy y a mí no me mueven del camino que llevo a la eternidad. Yo soy una persona que no me dejo mover. Yo permanezco en mis ideas, permanezco en lo que tengo, permanezco en lo que soy. Yo soy una persona que creo lo que creo y lo creo de todo corazón y nada ni nadie me va a cambiar de parecer. ¿Por qué? Porque lo que yo creo es la verdad, porque lo que yo creo es lo que ha hecho de mi vida una vida llena de victoria, una vida en Cristo Jesús que me fortalece cada día. Cada año nos ponemos nosotros a decir, cuando pasa un año, ya en diciembre, noviembre, decimos, pase lo que pase, suceda lo que suceda y esté en la condición que sea, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y cuando tú dices esto, yo quiero que pienses en los problemas, las dificultades, las cosas que te hacen meterte en opresión, en depresión, en tristeza, en angustia.
cosas durísimas en tu vida que nunca pensaste que fueras a vivir. Entonces te paras delante del Creador del universo y en lugar de reclamarle, en lugar de decir por qué, te paras ahí, dices: pase lo que pase, suceda lo que suceda y esté en la condición que sea, yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa es la actitud de poder ser inconmovible. Esto es muy importante, que seamos inconmovibles. La historia nos habla de que cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, una mujer holandesa, Corrie ten Boom, no sé cuántos han leído su libro, ella escribió inclusive, tenía una película muy buena donde ella holandesa, escondía judíos, porque sabía que los estaban metiendo a la prisión y sabía que los mataban. Así es de que ella tenía un lugar que mandó con mucho trabajo, tenía inclusive botellas de leche, las botellas antiguas las llenaba de cemento con agua, porque eran muy vigilados. Tenían que hacer la mezcla para poder tener ese refugio. Poco a poco fueron haciendo el refugio, pusieron madera, no podían pegar clavos porque los escuchaban, así es de que lo hacían en momentos donde había ruido. Tuvieron una serie de precauciones para poder meter a estos judíos y finalmente tuvieron este lugar que era del lado de la cocina. Era una entrada que no tenía puerta o no se veía la puerta, y lo pudieron hacer un escondite hasta que un día los descubren. Y el día que los descubren, sacan a todos los judíos, se los llevan, y a toda la familia. Era una familia unida, una familia que se sentaba en el comedor, el papá, la mamá, las 3 hijas, una cosa hermosa. Te pasan la historia de una familia unida, que eran cristianos y glorificaban el nombre de Dios. Cuando los descubren, se los llevan a los campos de concentración. En los campos de concentración muere el papá, muere la mamá, la hermana, las 2 hermanas, ella y su hermana, están en el campo de concentración tratando de aguantar lo que es el ritmo de ese campo que los ponía a trabajar horas extras, los maltrataban, los golpeaban y hacían una serie de cosas. Y cuenta la historia que su hermana finalmente muere, Corrie ten Boom, una mujer que estaba ya débil, que estaba amargada por la cantidad de cosas que le habían hecho. Ella se dolía, lloraba, clamaba, pero no pasaba el milagro que ella quería, que era salir de prisión. Y se levantaba como podía y decía: nada me va a mover de lo que soy, de lo que tengo y de quién soy. Así es de que finalmente termina la cuestión pudo salir del campo de concentración con todos los demás, muy debilitada, con mucho sufrimiento, y empezó ella a hablar de su testimonio. Y en medio de su testimonio ella decía: Señor, gracias porque me mantuviste firme, porque aguanté, porque no me di hacia el odio de todos los agresores, de todos los que la golpeaban. Había una enfermera que la trataba terriblemente mal. Y eso hace que este testimonio nos sirva en una época donde hemos estado encerrados, donde hemos estado aprisionados en casa, donde nuestros hijos no pueden hablar muchas cosas porque ellos están bajo la autoridad y sujeción de sus padres. No entienden mucho de lo que está sucediendo, pero seguramente hay cosas que están en lo profundo de su corazón y que van a ir saliendo cuando salgamos de la pandemia. Y tenemos que entender que todo esto nos ha afectado, pero no podemos movernos. ¿Cuántas personas se han alejado de Cristo? ¿Cuántas personas dicen: es que esto no puede ser, he orado, he llorado y no pasa nada? ¿Cuántas personas han orado para que su familiar sanara
y no sanó. Se fue a la presencia de Dios. Son cosas que te mueven, cosas que te dejan ver, pues a lo mejor lo que yo estoy creyendo, pues no es tan importante, no es tan como lo estoy creyendo. Por eso la palabra inconmovible es muy importante que la entendamos en tiempos de crisis, cuando no tenemos recursos, cuando estamos solos, cuando estamos débiles, cuando estamos deprimidos, cuando estamos con problemas matrimoniales. Esta época se ha divorciado más gente que ninguna otra época. Esta época los hijos han sido maltratados por la madre, jefa de familia, como en ninguna otra época. Tú y yo necesitamos captar el mensaje. El mensaje es que somos inconmovibles porque tenemos a Cristo, inconmovibles porque tenemos los principios que nos rigen dentro de la palabra de Dios. Así es de que, ¿qué es lo que te mueve? ¿Te mueve todo este tipo de cosas? ¿Te mueve la tristeza? ¿Te mueve la desesperación? Te mueven muchas cosas. La Biblia dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Y golpearon contra aquella casa y no cayó. Y no cayó. Y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Las lluvias son torrenciales. Los vientos levantan una casa completa, la hemos visto en las noticias. Los truenos es algo impresionante. ¿Qué es lo que nos mueve? Lo que nos mueve es la decepción. La decepción porque oramos, porque clamamos, pero no recibimos el milagro. La decepción cuando nos enteramos de que alguien ha hecho algo que pensamos que él no iba a hacer. No pongas tu vista en las vidas de las personas. Todos somos seres humanos que cometemos errores, que hacemos cosas a veces terribles. La decepción hace que tú dejes de congregarte. La decepción hace que tú dejes de orar. La decepción hace que tú dejes de escuchar el mensaje de las Sagradas Escrituras a través de un predicador. El pecado. Estamos muy vulnerables. Nos recostamos una gran parte del día, nos deprimimos, nos dolemos, y el pecado entra por los medios de comunicación, la televisión, el YouTube, el internet, donde se ven las películas, ¿cómo se llama? Quique, el Netflix, y ahora hay otra cosa que creo que se llama TikTok, y bueno, una serie de cosas que hacen que te cargues de lascivia, que te cargues de ira, que te cargues de cosas que definitivamente no pensaste que te iban a pasar a ti. El pecado. El pecado no está tocando a tu puerta, el pecado está dentro del hogar. Dentro del hogar. Y eso puede hacer que cuando quieras buscar la presencia de Dios digas: no soy digno. Cuando quieras acercarte a Dios digas: ¿cómo me voy a acercar si todo lo estoy haciendo mal? No puedas orar. Son tiempos donde pensaste que la oración era fácil de articular palabras y te das cuenta que no es tan fácil. El pecado te mueve todo, los fundamentos. Las trampas de Satanás. Las trampas de Satanás. Se cuenta la historia de una persona en África que ponían una especie de coco amarrado a un árbol y le metían un plátano y los changos los utilizaban en ese entonces para matarlos, para que se comieran la carne de los changos, y aún todavía. Entonces el chango metía la mano en ese coco para sacar el plátano, agarraba el plátano, pero apenas si cabía su mano en esta dirección. Cuando agarraba el plátano, pues ya era el puño el que quería salir y no podía salir.
y no podía salir. Y llegaban los cazadores y el chango gritando, tratando de sacar la mano del coco y no podía, lo atrapaban. El adversario busca maneras de atraparnos para poder estar en pleito con nuestros hijos, en pleito con nuestro cónyuge, separados unos de otros, unos por acá, otros por acá, por allá. Ellos están tomando las lecciones por Zoom, pero cuando dejan de tomar las lecciones se han vuelto más callados. Hay una serie de cosas que no entendíamos, que no entendemos, que nos cuesta trabajo. Ha habido una conversación más alejada. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué quieres hacer? Nada. ¿Cómo va la escuela? Bien. ¿Quieres que te ayude en algo? No. Y esa es nuestra conversación. Y el adversario busca estrategias para alejarnos y alejarnos y alejarnos. Eso es lo que nos mueve nuestros fundamentos. Así es de que necesitamos entender que el mundo también es una forma que nos acerca a alejar, nos aleja de Dios y nos acerca al mundo. ¿Se acuerdan de esa parte de la Escritura cuando Egipto va saliendo los judíos de Egipto, salen y van a cruzar el mar Muerto y cruzan? Y la Escritura en varias ocasiones nos dice que la gente voltea otra vez hacia la esclavitud que tenían en Egipto. Ojalá hubiéramos quedado en Egipto donde comíamos lo que queríamos. Ojalá hubiéramos quedado en Egipto donde teníamos ollas de carne. Era lo que ansiaban. Ojalá nos hubiéramos quedado allá. ¿Y por qué Dios nos trajo a este desierto? ¿Y por qué Dios nos hace pasar por estas tribulaciones? Y también en nuestra mente, en nuestro encierro, en nuestra prisión, podemos pensar de igual manera. ¿Qué caso tiene comportarme bien? ¿Qué caso tiene ser una persona que luche para alejar el pecado, para alejar la maldad? Yo mejor estoy como aquellos. Estaba mejor antes. Tenía mejor vida antes. Esas son las estrategias que mueven tu corazón, mueven tu vida para tener una vida espiritual más liviana. Una vida espiritual más liviana. Una vida espiritual que se conmueve, que se mueve. Por eso es importante que entendamos que tú y yo somos inamovibles, inconmovibles, que tomamos la decisión de seguir a Cristo, tomamos la decisión de no dar marcha atrás, tomamos la decisión de mantenernos firmes por mí y por mi familia. La Biblia nos dice que en tiempos de crisis el amor de muchos se enfriará. Y cuando dice el amor de muchos se enfriará, yo quisiera que pensaras, el tiempo de oración es más liviano, es menos tiempo. El tiempo de la lectura de la palabra de Dios es mucho menor. El tiempo de la relación con Dios, el poder estar escuchando una conferencia así por Facebook es mucho menor, no te llena del todo, no te preparas. Puedes estar en la cama todavía con la pijama, puedes estar sentado en el comedor con una camiseta. No te preparas para preparar tu vida, para alinearte con la presencia de Dios. Vamos, son trampas del diablo. El amor de muchos se enfriará. Cuando tú vas a ver, yo no sé cuántos recuerden, pero cuando tú vas a ver a la persona con la cual te enamoraste, te arreglas, te pintas, en el caso de las damas, te pones un vestido bonito y aunque esté ya de años, dices, este es el mejor que tengo, me voy a ver bien, sacas la ropa, la pones en el espejo, esto es lo que voy a poner. El hombre dice, esta camisa voy a usar, esto es lo que voy a hacer, me voy a presentar bien, que la persona pueda decir, uy, qué linda, uy, qué guapo. Pero ¿saben? Nos sentamos a ver el Facebook
como sea. Eso se llama el amor de muchos. Se enfriará. Por favor, cambiemos nuestra actitud, porque cuando yo digo inamovible, tú dices amén. Cuando yo digo somos personas que nada nos mueve de la presencia de Dios, tú dices inconmovible, tú dices amén. Pero debemos de entender que tú y yo estamos fundados sobre la roca. Tú y yo estamos fundados sobre la roca. Por eso la Escritura dice, vinieron lluvias, vinieron vientos, vinieron tempestades y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando yo voy al bosque, estos bosques maravillosos que tenemos aquí en Hidalgo a 20 minutos, veo un árbol caído y me gusta observarlo. ¿Qué fue lo que lo tiró? Y posiblemente fue un viento, una ráfaga de viento muy fuerte y lo rompió y lo tiró. Árboles que miden 6, 7, hasta aquí, yo creo que 10 metros. Y luego veo árboles quemados porque vienen rayos cuando está lloviendo que los parten, los queman y los tiran. En otras ocasiones he visto cómo árboles están con todas las raíces del árbol de fuera y la tierra está toda movida y las raíces están ya todas desquebrajadas y puedo ver que la tierra se ablandó y entonces no soportó el peso del árbol. Y yo veo que tú y yo debemos entender cuando la Escritura nos dice, vinieron lluvias, vinieron vientos, vinieron situaciones adversas. Una cosa son las situaciones difíciles que estás viviendo tú con tu cónyuge, con tu economía, etcétera. Y otra cosa es las cosas que llegan de una y otra manera, pero aquí la Escritura nos está diciendo y no cayó, porque estaba cimentada en Jesús. Es lo que nos está diciendo. Ahora, cuando pensamos en Jesús, debemos de pensar, hacernos varias preguntas. Como por ejemplo, pregúntate, ¿qué haría Jesús en una situación como la que yo estoy viviendo? Cuando éramos niños llegábamos con papá y mamá y le preguntábamos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo abro este frasco? ¿Cómo le hago no entiendo la tarea? Tú y yo como personas que amamos a Cristo, piensa, ¿cómo lo haría Jesús? Aquello que estoy viviendo, aquello que es tan difícil para mí, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo harías tú, Señor? Vamos, la economía está muy difícil. ¿Cómo lo harías tú, Señor? ¿Cómo lo haces tú? Yo soy tu hijo, le dices al Padre. Yo estoy contigo, le dices a Jesús. ¿Cómo lo harías tú? Y tienes que creer y tienes que confiar, porque te identificas con Jesús. Y otra pregunta es, ¿qué es lo que requiero para salir de esta enfermedad? ¿Cómo le hago para que venga sanidad a mi casa? Ayúdame a entender cómo viene la sanidad a mi casa. Ayúdame a quitar de mi vida la hartez, el cansancio. ¿Cómo lo harías tú, Señor? Porque cuando tú le dices cómo lo harías tú, escuchen, inmediatamente el Espíritu Santo empieza a traer pasajes bíblicos. O sea, no es nada más que sepas un pasaje bíblico, un salmo, un proverbio. Es que el Espíritu Santo te quiere guiar para que sepas cómo lo debes hacer tú. Tú en Cristo Jesús. Tú por la mano de Jesús. Tú por el poder de Dios. Es como esos leprosos que llegaron con Jesús y le dijeron, Señor, sánanos, trae sanidad. Es como el ciego Bartimeo, Jesús, ten misericordia de mí.
Es como esos leprosos que fue y los tocó. Cada una de esas necesidades hablan de una manera que Jesús trató el problema. Es como cuando Jesús escupió y le puso la saliva al ciego. Dios tiene una estrategia para ti. Dios tiene una forma. Dios quiere revelarte el cómo y el por qué si es que tú estás con un corazón inconmovible. Nada te mueva. Porque podemos decir, yo creo en Jesús, pero si tú no estás bien firme, creyendo no es lo mismo llegar a un salón de clase por primera vez a llegar al mismo salón de clase después de un año de estar participando y sentándote en la banca. Ya no es el mismo sentir, no es la misma emoción. No es la misma emoción tener a Cristo y sentir ese fuego que te quema dentro de tus entrañas cuando recibiste a Cristo como tu Salvador, que cuando ya llevas 20 años de congregarte. Vamos, tú tienes que ser una persona que esté llena del deseo de que nada te mueva, inconmovible. Así es de que, familia, ¿cómo le haces tú? Ahora, no solamente es Jesús, porque aquí dice ¿verdad? Vinieron lluvias, vientos, truenos y no cayó porque estaba fundada en Jesús. Pero también estás fundado en el Espíritu Santo. Estoy solo. No digas estoy solo, por Dios. Di, Espíritu Santo, abrázame. Necesito un abrazo tuyo. Necesito sentir el calor de tu amor. Necesito sentirme amada, amado. Porque si yo me siento amada, amado, yo voy a poder recuperar mis fuerzas, creer y tener fe para ver en este cuadrito que es mi casa, un cuadrito de bendición, para no pelear con mi cónyuge y que uno esté por un lado y el otro por el otro lado. Yo necesito, Señor, que tú me digas cómo el Espíritu Santo me va a tratar en este momento. Porque dice que Él es nuestro consolador, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es nuestro libertador, que Él es el que nos llena nuestro espíritu, ¿verdad? Cuando oramos en el Espíritu, Él es la bendición más grande. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Cuando tú eres inconmovible, tú eres una persona que está firme en tu hogar. En este problema que tenemos, donde oímos mil cosas que están sucediendo, si llegara a suceder algo, no dejes que te mueva. ¿Cuántas personas han dejado de congregarse por el hecho de decir, no pasa nada? ¿Cuántas personas han dejado de ver las conferencias por el hecho de decir, no pasa nada? ¿Sabes? Esta escritura es poderosísima y te dice, pase lo que pase, lluvias, vientos, tormentas, enfermedad, lo que sea. Es el momento, escucha, es el momento de demostrar de qué estás hecho. Es el momento de demostrar que nada afecta tu vida. Todos ustedes saben que mi esposa partió con el Señor hace 3 meses. Y a mí y para mí es el momento de demostrar que mi vida es para Dios. Y que yo me muero en la raya, pero no dejo de amar a mi Señor. No dejo de amar a mi Señor.
El diablo es tan astuto que viene y me quiere poner como un peso, una losa. Échate, no hables, no caminas, estás cansado, no puedes con tu cansancio. Las lágrimas me salen de mis ojos, extrañándola, pero yo digo, yo no me muevo y nada me va a mover. Inconmovible quiere decir, por favor, familia, reacciona. Lo más importante en tu vida es Jesús. Es el fundamento de tu casa. Es el cimiento de tu casa. Dale un fuerte aplauso al Rey. Vamos, no importa que la casa sea rentada, Jesús está ahí. No importa que la casa esté despintada, Jesús está ahí. No importa que te hacen falta un montón de cosas, Jesús está ahí. Y tú estás con Jesús y el Espíritu Santo está contigo. Tú tienes un corazón inconmovible. Y eso es importante que lo entendamos. Necesitamos captar, familia, que en un hogar, el hogar no está completo si no oímos la algarabía, si no oímos los gritos, si no oímos el papá, mi hermanito me está jalando los pelos, si no oímos mamá, tengo hambre, si no oímos ¿hasta cuándo vamos a salir de aquí? Si no oímos ¿cuándo me vas a llevar a comprar un helado? Llévame a comprar un helado. Yo quiero un helado. 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 Y tú le estás diciendo, no se puede por esto y aquello. Helado. Tienes que entender, helado. Pero es que mira, capta, helado. Te voy a poner las noticias. Helado. La algarabía del hogar es algo maravilloso, es lo que le da el amor a la casa, es lo que le da la razón de seguir luchando por una economía estable, es lo que le da la razón a nuestras vidas. Cuando la Escritura nos dice que los discípulos llegaron a preguntarle a Jesús, ¿quién es el mayor? Cuando Jesús mismo pone delante de ellos a un niño, y ahí lo pone. Y le dice la Escritura, dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis. No se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo es que podemos impedirle a un niño que se acerque a Cristo? Con nuestras palabras. No tengo, no puedo, vete por allá. Yo me pregunto cuántos hogares han sido tan afectados que ha habido abuso sexual de parte del padre hacia las hijas. Yo me pregunto cuántos hogares han sido tan afectados que cuando el padre sale de la casa porque ya se pelearon y ya no se aguantan, los hijos dicen, ¿pero por qué se va? En medio de la pandemia. Cuando alguien sale de casa en medio de la pandemia es terrible. Es para cuando debemos estar más unidos. Cuando nadie debe salir de casa. Cuando nos morimos en la raya y decimos, mira, la verdad es que me caes regordo ahorita, pero aquí estoy. Y la Escritura nos enseña que los niños, de ellos, y cuando hablo de niños hablo de adolescentes también, de ellos es el reino de los cielos. Ellos son los que tienen libre acceso. Vamos, no necesitan conocer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Salmos, los Proverbios. Los niños están en una crisis emocional
como nunca la hemos tenido en nuestra nación. Nunca. Tú y yo debemos de entender que los niños, ahora más que nunca, son prioridad. Prioridad para hablar con ellos, prioridad para hincarte y pedirles perdón cada vez que sabes que algo no está bien. Prioridad para decir, mira, no sé qué te pasa, pero si estás herido, si yo hice algo incorrecto, perdóname. Tú y yo tenemos algo que el mundo no tiene y es el perdón. El perdón, ¿cómo puedo decirlo? Verdadero. Escúchame bien. Los niños son fundamentales para nosotros. Y el ver por tu casa nos está hablando de una naturaleza de un inconmovible. Quiero que sepas algo. Hace, no recuerdo cuándo, Kiki, recuérdame, 2 años, hicimos una marcha a México con toda la congregación, algunos de ustedes fueron, y estuvimos en donde están los diputados, la Cámara de Diputados, y llegamos 50,000 personas para decir, no puede ser que quiten la familia, porque la ley, y siguen presionando, pero en ese entonces pudimos frenarlo. Denle un aplauso al Rey. Una ley que diga que ya no es una familia de padre, madre, hijo o hija. Una ley donde decía que eso tenía que desaparecer y ahora podía ser pues otro tipo de familias. Escúchame bien. O somos o no somos. O creemos o no creemos. O nos vamos a dejar llevar por Egipto, o nos vamos a parar y decir, mi casa es una casa con papá, con mamá, con hijos. Y posiblemente tú ya pasaste por situaciones adversas y difíciles y estás como madre, jefa de familia. Pero ahora te corresponde a ti y a mí el poder hacer que nuestros hijos vean el matrimonio como algo hermoso. No podemos permitir que los hijos digan, no me caso. ¿Y por qué no? Por lo que yo vi en mi casa, no me caso. ¿Y por qué no? Pues porque eso ya no se acostumbra. No me caso. Y bueno, ¿cuál es tu razón? Pues porque se pelea mucho, hombre y mujer. No me caso. Y podemos dar 1000 argumentos. Pero Dios estableció desde el inicio de la creación, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a una mujer. Ahí lo dejó establecido. En eso creemos nosotros. Creemos en la familia. Ese es el fundamento que nos hace ser inconmovibles. Y luego la Escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y en la actualidad podemos ver un montón de personas, le preguntas ¿cómo estás? Solo. Le preguntas a la jefa de familia ¿cómo estás? Sola. Le preguntas a los hijos jóvenes ¿cómo te sientes? Solo. ¿Por qué te sientes solo? Pues porque no hay nadie conmigo. En nuestra naturaleza, la Biblia nos está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Dios ha puesto el principio de unirnos, de vivir
juntos para no estar sufriendo, para no llenar nuestro estado emocional de sufrimiento, de lloro, de llanto, de tener que hablarle a una amiga o a un amigo, ¿sabes? Me siento solo, me siento sola. Porque tú y yo debemos luchar para dejar el principio de la educación en nuestros hijos, el principio de la educación en nuestras hijitas, en nuestros hijitos, en nuestra esposa, en nuestro esposo. Yo no me muevo y nada me va a mover. No sé qué les pasa a ustedes. ¿Cuál es su reacción cuando vas por una calle y oyes gritos de niños? Yo me pongo a llorar. Yo nunca pensé que no íbamos a oír a los niños en la calle, a los niños en los parques, a los niños en un restaurante. Ahora que este fin de semana pasado tuve que ir a Querétaro, se me salían las lágrimas cuando vi 2 niños corriendo. ¡Qué terrible lo que estamos viviendo! Los niños son fundamentales en la familia. Son esenciales en nuestras vidas. No podemos permitir que ese sentimiento de que pues tú vive tu vida y ojalá y te vaya bien. Los niños son una gran bendición. ¿Saben? Lo primero que se protege en los pueblos, yo que tanto voy a los pueblos, es a los niños. Y aquí lo estamos viviendo también. Los niños no salen de casa. Pero si alguien se mete con un niño, a esa persona la matan, o la acribillan, o la linchan. Los niños de tu casa, tus hijos, los adolescentes de tu casa, tus hijos, tu carne, tu sangre, son importantísimos para que tú vivas una vida inconmovible. Que nada te mueva. Hoy más que nunca necesitamos voltear a los niños, porque en unos meses la pandemia se acaba y no podemos decir, ay, mira un niño. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué sufrió este pequeño? No lo va a decir, pero ¿qué sufrió? ¿Qué fue lo que padeció? Y posiblemente tú como mamá digas, no, yo le he dado todo. Si al niño le falta al padre, está cojo. Si al niño le falta el gozo, está cojo. Tú y yo tuvimos que pasar por situaciones por las cuales te divorciaste y le pides perdón a Dios y dices, tengo que seguir, pero por lo mismo. Deja de concentrarte en la economía solamente. Los niños necesitan tus abrazos. Los niños necesitan tu cariño. Y si el niño te hace como gatito, no, vete para allá. Ha sido afectado, más afectado. Entonces, familia, cuando esta parte de la Escritura nos está diciendo, vinieron lluvias, vinieron vientos, vinieron torrentes y la casa no cayó, porque la casa estaba fundada sobre la roca que es Jesús. Nos está hablando de los niños, nos está hablando de tu comportamiento lejos de Jesús, nos está hablando de tu comportamiento que debe de estar cerca de Jesús. No hay nada más bello para una mujer que su hijo. Los hijos son todo para ellas. Por lo mismo debes de mantenerte en la relación matrimonial las que todavía lo tienen.
Debes de mantenerte en el amor y abrazar y abrazar y abrazar y abrazar hasta que tu hijo diga: no me gusta que me abraces. Pues aunque no te guste, te voy a abrazar. Es que eres muy meloso, seguiré siendo meloso. Yo todos los días a mis hijos, cuando menos 20 veces le digo: te amo, te amo. Hoy en la mañana le dije: hijo, no se te olvide que te amo. Sí, papá. Yo creo que él ya está harto que le diga. Dice: pues siempre me dice lo mismo. Escucha bien. Inconmovible no se refiere a leer la Biblia solamente. Se refiere a leerla y aplicarla. ¿Me está siguiendo? Inconmovible se refiere a ver cómo está tu casa, cómo viven tus hijos, cómo vive tu esposa, cómo vives tú. No puede haber soledad en tu vida y en tu casa y en tu forma de vivir, porque tú eres inconmovible. Porque tú, pase lo que pase y suceda lo que suceda, yo y mi casa serviremos al Señor. Dale un aplauso al Rey. Dáselo con ganas. Esa es la presencia de Dios, trayendo libertad, trayendo fortaleza, trayendo bendición. Inconmovible. Es que nada te mueve. Es que no te mueven los conflictos matrimoniales. Es que no te mueven los conflictos laborales. Es que no te mueve nada. Porque son tiempos de salir adelante. ¿Cuántos testimonios hay de personas que salieron de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, y dieron su testimonio? ¿Tú crees que es poco lo que estás viviendo? Por supuesto que no. Es mucho. Lo que estás viviendo es tremendo. Es muy fuerte. Pero tienes que salir bien librado. Tienes que salir bien parado, decir: yo estoy inconmovible. ¿Me están siguiendo? Yo soy un inconmovible. Estoy en la parte baja de mi casa, la planta baja, y de repente escucho como si alguien estuviera bajando. Inmediatamente volteo y pienso: ahí viene Xóchitl. Y digo: no, ella se fue. Ella no está. Y mi mente quiere llevarme a la tristeza, pero mi corazón me dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Familia, no importa lo que estés viviendo, no te rajes. No dejes de ver las cápsulas y el Facebook. Arréglate para poder estar en tu junta con el Señor. Vuélvete un inconmovible. No porque no lo hayas sido, sino porque ahora esta palabra refresca tu vida, tu corazón. Tienes que salir de esta bien librado. Tu casa tiene que salir bien librada y poder decir: gracias, gracias, gracias porque salí bien, gracias porque me has liberado, Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar ese canto. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Todos
juntos. Te adoraré, te llamamos milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres inconmovible. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no podamos ver, Dios está orando. ¿Lo sabemos? ¿Sí? ¿Lo declaramos? ¿Me ayuda a decírselo? Sí, con todo el corazón, a pesar de las circunstancias que hemos pasado, todos nosotros. Dilo Amén. con ganas. Aunque no Pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Él está Aunque contigo. no pueda ver, estás sobrando. Él está contigo. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Él está Aunque contigo. no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, de nuestra casa, Aunque no pueda ver, de nuestra estás vida, sobrando. Siempre estás, de nuestra familia, siempre estás sobrando. de nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en la iglesia. Padre, Amén. en el nombre de Cristo, levanta tus manos y repite conmigo: Señor, sé que estás sobrando. Señor, sé que estás trayendo bendición a mi vida. Señor, trae libertad. Mi vida, nada lo aparta de ti. Señor, mi vida es inconmovible. Señor, te voy a seguir, te voy a buscar y voy a caminar hacia la eternidad. En Cristo Jesús, todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.